Hola a todos amigos, para mí es un placer saludarlos en este canal de YouTube. Hoy estudiaremos otra estrategia de negociación binaria y les recuerdo que si ustedes quieren obtener señales totalmente gratis de trading, lo único que tienen que hacer es comentar a mi Telegram personal la palabra equipo. No se te olvide, me lo escribes y yo misma te agregaré. Así que bueno, vamos a empezar. Y bueno amigos, les comento que el día de hoy vamos a negociar con ustedes utilizando una estrategia basada en el análisis técnico. Esto es directamente una prueba en los niveles de soporte y resistencia en las tendencias ascendentes y descendentes, así como en otras situaciones que nos ofrece el mercado. Hoy tengo $200 en el depósito y voy a tratar de aumentar esta cantidad hasta unos $20,000. Al mismo tiempo, abriré operaciones solo en donde me sienta cómoda, entienda y conozca muy bien. En la mayoría de los casos, esto se produce de manera constante. Por eso, intentaremos buscar situaciones similares y trataremos de obtener ganancias. Asegúrate de ver este video hasta el final. Y bueno, tal vez con este método y estrategia logres sentirte cómodo y te guste para que en un futuro logres ganar dinero. Permíteme recordar que para analizar el mercado utilizo velas japonesas de 15 segundos y las operaciones se abren de 1 a 5 minutos, dependiendo de la situación del mercado. Y bueno amigos, vamos a empezar. En este momento ya veo el primer punto de entrada. Ahora te lo explicaré. Entonces, aquí vemos que hubo un movimiento ascendente y al mismo tiempo también vemos que hay un nivel de resistencia en la parte superior y el precio se revirtió y acá comienza de nuevo el movimiento hacia arriba. Al mismo tiempo todavía hay espacio para el nivel de resistencia. En esta situación propongo abrir una operación con un margen de 3 minutos para un aumento. Es más probable que el precio se mueva hacia arriba en corto plazo. Como vemos, el precio se movió en la zona de negociación y justo en el momento de la apertura de la operación, el precio comenzó a salir de esta zona. Y esto significa que es más probable que el movimiento ascendente continúe. Es en este momento que intentaremos ganar dinero. 3 minutos me tomaré el tiempo como margen, dado que, como usted entiende, el precio se mueve en forma de onda y puede ocurrir retrocesos a la baja. Al mismo tiempo también vemos que hasta el nivel de resistencia todavía hay suficiente espacio. Así que veamos el precio y qué sucede en los próximos 3 minutos. Como pueden ver, realmente hubo un retroceso hacia abajo, pero después de eso el movimiento hacia arriba continuó. Además, este nivel se rompió. Aquí usted y yo obtenemos ganancias. 3 minutos en esta situación nos bastaron perfectamente. Nos las arreglamos para ganar dinero con este movimiento ascendente. Bueno, no es un mal comienzo. Sigamos y encontremos el siguiente punto de entrada. Así que acá abajo tenemos un nivel de soporte. Al mismo tiempo vemos que en este momento el precio se acerca con confianza a nuestro nivel. Al mismo tiempo queda muy poco espacio para el nivel. Inmediatamente abrimos la operación en 1 minuto para bajar. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar dinero. Espero que en esta situación 1 minuto sea suficiente. Entonces observemos el precio y veamos qué sucede. Muy bien amigos, como pueden ver el precio continuó bajando aquí y nos beneficiamos nosotros mismos. El precio tiene un gran potencial a la baja y 1 minuto nos bastó. Bueno, y mientras todo va bien, sigamos adelante. Aquí vemos que hubo una buena tendencia bajista segura. Después del primer toque en el nivel de soporte, se produjo un retroceso hacia arriba y luego, después de un retroceso desde un cierto punto,
hubo una reversión y el precio se mueve nuevamente hacia abajo. Al mismo tiempo, también vemos que todavía hay mucho espacio en el nivel de soporte. En esta situación propongo abrir una operación en 5 minutos a la baja. Es más probable que en un futuro próximo el precio continúe moviéndose hacia el nivel. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar. 5 minutos es el tiempo con un margen teniendo en cuenta la posible negociación o reversión hacia arriba. Entonces observemos el precio. No está mal, amigos, como pueden ver el precio realmente cayó en la zona de negociación, pero después de eso se produjo de la salida de esta zona y el precio continuó en un movimiento seguro hacia arriba. Entonces 5 minutos nos bastaron, nos las arreglamos para ganar dinero con este movimiento descendente. También al mismo tiempo vemos que todavía hay espacio para el nivel de soporte. También en este momento se ha producido una cierta atenuación, el precio se detuvo, pero creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose directamente hacia el nivel de soporte. Vamos a pasar unos 2 minutos con usted para bajar. Solo vemos que después de la apertura de la operación las velas rojas comenzaron a formarse, así que vamos a ver el precio. Excelente, amigos, el precio continuó moviéndose hacia el nivel y nuevamente obtenemos ganancias. Como puede ver, logramos predecir auténticamente un movimiento adicional del precio y eso significa que el análisis técnico funciona bastante bien. Entonces, continuemos con nuestro comercio. Entonces, amigos, desde un tiempo vemos que el precio ha llegado al nivel del soporte y en esta situación propongo abrir una operación en 3 minutos para bajar. Es más probable que este nivel se rompa pronto porque el precio tiene un gran potencial a la baja. Con esto, 3 minutos nos tomamos como margen teniendo en cuenta que el precio puede entrar en la zona de negociación. Entonces, desde el nivel pueden ver que hay una reacción y esto producirá un retroceso hacia arriba. Con todos estos movimientos tomamos un tiempo como margen, pero creo que en un futuro próximo el precio seguirá bajando y el nivel de soporte se romperá. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar, así que vamos a ver el precio y esperar el resultado de nuestra operación. Excelente, amigos, como pueden ver el precio continuó bajando, el nivel de soporte se rompió y nosotros mismos acabamos de lograr ganar en el nivel de soporte de ruptura. Entonces nuevamente logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio, así que sigamos y busquemos más situaciones de trabajo. Así que acá arriba tenemos un nivel de resistencia, al mismo tiempo vemos que después de la zona de negociación el precio ha llegado a nuestro nivel. En este caso, desde el nivel hay un pequeño retroceso hacia abajo. En esta situación propongo abrir una operación por 2 minutos para un aumento. Es más probable que el precio continúe subiendo en el futuro próximo, es decir, el nivel de resistencia se romperá. Como vemos, el precio ya ha tocado este nivel varias veces y al mismo tiempo el precio también tiene un buen potencial para aumentar. Vemos que se formaron velas verdes de pulso bastante seguras. Tomo el tiempo de 2 minutos con un margen teniendo en cuenta la posible negociación. Espero que este tiempo sea suficiente, entonces veamos qué sucede con el precio y qué tan cierto y seguro será nuestro análisis técnico esta vez. Muy bien, amigos, como pueden ver después de una pequeña zona de negociación, el movimiento hacia arriba continuó. Tú y yo logramos ganar dinero con este movimiento ascendente. De hecho, el nivel de resistencia ya estaba roto. Así que sigamos buscando más situaciones de trabajo. Así que aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. Propongo abrir inmediatamente una operación por 1 minuto para un aumento. Ya que en este momento vemos que el precio comienza a ir más allá del nivel, una vela verde comenzó a formarse bastante segura. Es más probable que el nivel se rompa pronto. Como regla general en tales situaciones 1 minuto
es suficiente. Usted y yo caeremos en el movimiento de impulso, en la ruptura del nivel en sí. Justo en este momento la vela verde impulsiva continúa formándose con mucha confianza. En este movimiento ascendente intentaremos ganar dinero, así que vamos a esperar el resultado. Excelente amigos, como pueden ver, este nivel realmente se rompió. Aquí nos beneficiamos nosotros mismos y usted y yo acabamos de ganar cuando se rompió el nivel de resistencia. Estas situaciones funcionan perfectamente. Bueno, mientras todo va bien, busquemos el siguiente punto de entrada. Entonces amigos, decidí abrir la siguiente operación aquí, en el mismo par de divisas, después de un tiempo, dado que vemos que después de romper el nivel y un movimiento ascendente bastante seguro, hubo una cierta atenuación. El precio cayó en la zona de corrección y en esta situación propongo abrir una operación literalmente por un minuto a la baja, con más probabilidades de que en un futuro próximo el precio se mueva hacia bajo. Es decir, habrá un movimiento correctivo y un retroceso en la dirección opuesta. Como regla general, en la mayoría de los casos, después de romper el nivel y un movimiento alcista seguro, el precio cae en la zona de corrección. Entonces se produce un retroceso en la dirección opuesta y en tales situaciones un minuto también es suficiente. En este movimiento correctivo a la baja, que nosotros mismos intentaremos ganar dinero. Entonces, observemos el precio y veamos qué sucede en el próximo minuto. Bueno, no está mal amigos, como pueden ver realmente hubo un retroceso hacia abajo y tenemos tiempo para ganar en este movimiento descendente. Un minuto fue perfecto para nosotros, como pueden ver en tales situaciones realmente funciona muy bien. Y bueno, mientras tanto tengo $15,000 en el depósito y propongo abrir otra última operación para hoy. Ahora vamos a buscar en el mercado otra situación de trabajo y continuemos. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo vemos que en este momento el precio se acerca bastante, con bastante confianza a nuestro nivel. Propongo en esta situación abrir una operación en 2 minutos para un aumento. El precio tiene un gran potencial para aumentar y es más probable que este nivel se rompa en un futuro próximo. Esperemos que 2 minutos en esta situación sean suficientes, incluso teniendo en cuenta la posible negociación o retroceso. Así que veamos el precio y esperar qué sucede. Bueno amigos, no está mal. Como pueden ver, el precio realmente continuó subiendo. Además, este nivel se rompió. Aquí usted y yo obtenemos ganancias. Nos las arreglamos para ganar dinero. Y bueno, veamos que 2 minutos nos bastaron. Justo en este momento, usted y yo vemos que las velas verdes de pulso bastante seguras comienzan a formarse. Y bueno, mientras tanto, ya tengo $20,000 en el depósito y sugiero que terminemos con esto. Tomo mis ganancias y salgo del mercado. Como pueden ver, con el enfoque correcto y cierto conocimiento, estas estrategias funcionan muy bien. Trata de buscar en el mercado situaciones como las de hoy y empieza a trabajar con ellas. Opera y practica tanto como sea posible. Acumula mucha experiencia y recuerda que con el tiempo esto empezará a dar frutos. Y bueno, el día de hoy me despido de ustedes. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. No se les olvide dejar me gusta, suscribirse y bueno, en realidad que les deseo muchos éxitos y operaciones muy rentables. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco un montón por haber llegado hasta el final del video. No se te olvide que si quieres ser parte del equipo y del grupo totalmente privado, lo único que tienes que hacer es escribir la palabra clave. ¿Y cuál es? Equipo. Me escribes esta palabra a mi Telegram y yo misma te agregaré. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Chao, chao. Éxitos en su comercio.